Buenos días, chicos. Buenas tardes ya, ¿no? Porque estamos a punto de comer y tal. Entonces, oye, yo también estoy en mi casa, tengo tiempo libre y entonces, como el otro día os conté una historia sobre momentos en los que la gente se aísla y las cosas que pueden salir buenas de ahí, ¿no? Os conté la historia de aquel barco que se había quedado atrapado en el hielo, ¿no? Y que estuvo así casi 2 años, ¿no? Y que al final habían sobrevivido todos, ¿no? El barco se llamaba Endurance y el capitán del barco, Shackleton, que al final logró salvar a los 27 personas que formaban la tripulación, ¿no? A pesar de que los daban por perdidos y de esas condiciones tan terribles que había en el hielo, ¿no? Pues hoy he pensado en contaros otra, ¿no? Tengo tiempo, no será por tiempo. Y, y entonces también tiene que ver con una historia de un momento en el que la gente está encerrada y surgen cosas, ¿no? Cosas maravillosas también a veces, ¿no? Entonces, a veces el estar encerrado y el tener tiempo libre, incluso al aburrirse, pues ayuda a que la gente sea más creativa, ¿no? Y de eso va esta historia. Esto hace como 2 siglos. Había un escritor muy famoso de aquella época que se llamaba Lord Byron. Entonces, Lord Byron era como Madonna actualmente. Es decir, es un señor que escribía y era muy famoso en Inglaterra en aquel momento. Entonces, este señor, que además era un lord, tenía dinero, era un señor muy elegante, un dandy, tenía una mansión en el sur de Suiza, por ahí. Los datos no son, porque no lo he buscado, ¿eh? Son lo que hay en mi cabeza. Luego, si os interesa, buscáis en Google y os informáis de más. Lo que os decía, Lord Byron tenía una mansión en Suiza o por ahí, y entonces invitó a una serie de amigos suyos a pasar unos días con él. Entonces, esta mansión estaba un poco aislada, pero es que además, cuando vinieron todos sus invitados, ocurrió un hecho, era verano, pensaban pasarlo genial, pero ocurrió un hecho que es que un volcán en el norte de Europa estalló y hizo que se cubriera casi todo de humo, y entonces aquel verano pues se convirtió como una especie de invierno, ¿no? Y entonces la gente pues se tuvo que quedar, sus invitados se tuvieron que quedar como en casa, estaban como aislados, como en nuestro caso, ¿no? Entonces al principio, bueno, pues estaban bien, paseaban, porque allí en aquel momento se podía, no se iban de la mansión, era una mansión de aquellas maravillosas, pero paseaban y tal, pero cada vez se iban aburriendo más. Por la noche se encontraban delante de la chimenea y contaban historias, ¿no? Generalmente estaban muy de moda las historias de miedo, ¿no? Las historias de fantasmas y este tipo de cosas. Entonces un día a Lord Byron se le ocurrió proponerle un juego a sus invitados. Entonces le dijo que al día siguiente cada uno que estuviera recluido en su habitación, y entonces se encontrarían por la noche y cada uno habría inventado una historia de miedo que contaría el resto. Así lo hicieron, ¿no? Y entonces, realmente, todos los invitados contaron algo o escribieron algo. Hay algunos relatos que luego fueron más famosos, más adelante y demás, pero el más destacado de aquella noche, de aquella propuesta que hizo Lord Byron, fue el que dentro de los invitados había otro poeta muy famoso de Inglaterra de aquella época, que se llamaba Percy Shelley, y entonces Percy Shelley había venido con su mujer, que se llamaba Mary Shelley. Entonces, aquella noche que se quedaron, después de haber estado todos pensando en una historia de terror para contar allí a la luz de la chimenea, el único relato que se terminó fue el de Mary Shelley, que fue, ¡tachán!, Frankenstein. En aquel momento se llamaba Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Que Prometeo fue un señor que según los mitos de la antigua Grecia y Roma, fue un dios que robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, he aquí la historia. Es decir, aquel aislamiento que se produjo por culpa de la erupción de un volcán en la mansión de Lord Byron con sus amigos, dio lugar a que, por un juego, que era inventar una historia, se creara uno de los libros que luego han sido de terror más conocidos del mundo, como fue Frankenstein, escrito por Mary Shelley, la mujer de Percy Shelley. Pues ya está, aquí os he contado la historia. Mira, en 5 minutos. ¡Pam! Cosas que se pueden hacer cuando uno está aislado.